Fue el mayor lobo que jamás ha existido en la Tierra. Un depredador feroz, fuerte y tenaz. El lobo gigante cazaba para sobrevivir en el salvaje mundo de la Edad de Hielo. Posiblemente, los lobos gigantes fueron los depredadores más poderosos del Pleistoceno. Las manadas de lobos orquestaban metódicamente masacre tras masacre. Sin embargo, desaparecieron de forma repentina. En un mundo en el que podrían haber sido perfectos, el poderoso lobo gigante murió mientras que su pariente el lobo común o gris, más débil y de menor tamaño, logró sobrevivir. ¿Fue el lobo gigante incapaz de saciar su salvaje apetito? ¿O sería alguna fuerza aplastante la que le hizo extinguirse? Depredadores prehistóricos. El lobo gigante. Los Ángeles. Un mundo donde la competencia es atroz. Hace 10.000 años deambulaba por estas calles un tipo de depredador muy diferente. Terminaba la Edad de Hielo, la época conocida como Pleistoceno. Los últimos glaciares desaparecían y había una gran variedad de mamíferos en la Tierra. Hacía 65 millones de años, desde la época de los dinosaurios, que no había habido animales tan grandes y fuertes en América del Norte. Había perezosos del tamaño de un oso, mamuts que alcanzaban los 3,5 metros de altura, y eran presas de los hipercarnívoros, de asesinos como el oso de cara corta y el felino dientes de sable. Hace aproximadamente 10.000 años, América del Norte estaba llena de bestias peludas. Este es el mundo del lobo gigante, un enorme cánido que cazaba en manadas de 20 o más lobos. Un duro y fiero carnívoro que podía abatir a presas 10 veces más grandes que él. Y enfrentarse a depredadores mucho más grandes para abrirse camino en el mundo de la era glacial. No lo podían vencer porque tenía la resistencia, la energía y la ferocidad necesarias para ahuyentar o agotar a su contrincante. Su tenacidad le ayudó a sobrevivir durante más de 100.000 años. Sin embargo, lo único que queda de él actualmente son sus huesos. Se han recuperado restos de miles de lobos gigantes en los pozos de alquitrán del yacimiento La Brea, en el corazón de Hollywood. Este enorme foso es el sueño de todo paleontólogo. Descubiertos hace más de 100 años, estos pozos de alquitrán son los mayores depósitos de huesos glaciales de todo el mundo. Se han desenterrado más de 1 millón de huesos de 231 especies de animales prehistóricos. Lo más curioso de este yacimiento son sus pozos de asfalto naturales. Esta sustancia negra y viscosa no solo conserva perfectamente los fósiles, sino que ha sido una de las trampas más mortales para los animales. Durante la época del lobo gigante, el asfalto derretido surgía de las profundidades de la Tierra. Cuando alcanzaba la superficie, se enfriaba y formaba una oscura corteza inofensiva. Pero con el calor del verano, esta corteza se derretía. El asfalto se volvía a convertir en una sustancia viscosa que atrapaba a cualquier animal que pasara por allí. Esto explica por qué se han encontrado más de 200 caballos y 300 búfalos en estos fosos. Pero los depredadores superaban en número a los herbívoros, y con creces había 10 carnívoros por cada herbívoro. Algo muy extraño, ya que normalmente son los herbívoros los que superan a los carnívoros. Según los científicos, los depredadores oportunistas como los lobos gigantes atacarían a cualquier presa que les pareciera fácil. Pero rápidamente se encontraban atrapados en el asfalto también. Esto ocurrió de forma recurrente a lo largo de los siglos. El depredador y su presa quedaban atrapados en el alquitrán, y ahora lo único que queda de ellos son sus oscurecidos huesos. Para la mayoría esto no es más que un revoltijo de huesos, pero para los expertos son una especie de mapa que muestra los caminos que tomaron estas criaturas en la vida y cómo murieron.
A 4,5 metros de profundidad se pueden encontrar fósiles de hace aproximadamente 40.000 años. Entre ellos hay restos del lobo gigante. El estado de conservación es excelente y la diversidad que hemos encontrado en este yacimiento es insuperable. Justo aquí, en la parte de abajo, tenemos la vértebra de un oso de cara corta. Y justo aquí tenemos el húmero de un lobo gigante, el hueso de la parte superior de la pata. Cuando los investigadores desenterraron, limpiaron y juntaron todos los huesos, se encontraron con el cánido más grande que jamás ha existido. El lobo medía alrededor de 1,5 metros de longitud y 60 centímetros de altura, y podía alcanzar los 70 kilos de peso. Su nombre en latín es Canis dirus, pero comúnmente se le conoce como lobo gigante. El lobo gigante era aterrador. Atemorizaba a todas sus presas en cuanto le veían avecinarse por el horizonte. Es la especie más común de las excavaciones del yacimiento La Brea. Se han recuperado restos de más de 3.500 lobos y solamente 2.000 de felinos dientes de sable. Los expertos creen que el gran número de fósiles de lobos gigantes demuestra que eran animales sociales, que quizás se estructuraban en manadas de 30 o más lobos. También indican que el lobo gigante tenía un talento especial para sobrevivir. Hay 3.500 esqueletos de lobos gigantes y solo 15 de su pariente más cercano, el lobo gris. El lobo gigante ha dominado al gris durante cientos de miles de años. Sin embargo, desapareció repentinamente y el lobo gris sobrevivió. La anatomía de las dos especies revela el porqué. La anatomía es a menudo el destino de una especie. Una anatomía normalmente cuenta la historia de un animal o de una especie en un largo periodo de tiempo. Y la anatomía de los animales del Pleistoceno nos da mucha información de los comportamientos animales de esa época. En principio, la anatomía de los dos animales es casi idéntica, lo que indica que se comportaban de la misma manera. Pero cuando los analizamos más exhaustivamente, encontramos diferencias fundamentales entre ellos. La diferencia más significativa es que el lobo gigante tiene una mandíbula y una dentadura más grande. Según los paleontólogos, habría mordido con más fuerza y habría podido abatir a mamíferos más grandes como el búfalo y el caballo. Los investigadores compararon otros huesos y descubrieron otras dos diferencias significativas entre las dos especies. El húmero o hueso superior de la pata del lobo gigante es ligeramente más largo, pero mucho más grueso que el del lobo gris. Y lo mismo ocurre con el cúbito o hueso inferior de la pata. Eso significa que tenía una constitución más fuerte, ya que pesaba hasta 30 kilos más que el lobo gris. Los huesos del lobo gris indican que era más débil. Estas diferencias son sutiles pero significativas, y posiblemente hicieron de estos animales dos cazadores muy distintos. Cada animal tiene un estilo propio de ataque que viene determinado por su fisiología. Los osos utilizan su tamaño y fuerza para abatir a su presa. El guepardo, su velocidad y agilidad. El león, sus fuertes garras y un mordisco asfixiante. El lobo tiene solo dos armas, su peso y su morro. En ambos casos el lobo gigante tenía ventaja sobre el gris. ¿Pero cuánta? Para averiguarlo, hemos recurrido a otro miembro de la familia de los cánidos, al perro. Joe Camp es coordinador de animales para cine y televisión de Los Ángeles. Lauren Williams y Brian Hill son entrenadores profesionales de perros y llevan 8 años enseñando a los perros a defenderse contra intrusos y a atacar cuando así se les ordena. Pero ¿cómo determina la fisiología de un depredador la forma y la fuerza de su ataque? Las 4 razas que vamos a analizar darán respuesta a esa pregunta.
El bulldog muerde y luego utiliza el cuerpo no solo para forcejear con el animal, sino para retorcerle mientras le muerde y así causarle más daño. El mastín solamente utiliza su peso. Su ataque consiste en abatir a su presa con el cuerpo, morderle y nada más. El pastor belga y el pastor holandés son bastante parecidos físicamente. Se podrían comparar al lobo gris y a su gigantesco pariente, el lobo gigante. El pastor belga, que es más ligero, utiliza la velocidad o la rapidez para abatir a su presa. Creo que el pastor holandés combina lo mejor de cada estilo. Se lanza a toda velocidad. Abre la mandíbula todo lo que puede, igual que el pastor belga. Da un mordisco sólido y se abalanza sobre la presa como hacen todos los grandes cánidos. Es un ataque parecido al del lobo moderno y probablemente al del lobo gigante también. El ataque del pastor holandés nos puede decir algo sobre el lobo gigante. Podría haber utilizado el tamaño de su cuerpo para abatir a presas más grandes. Además de su tamaño, la única arma que tenía el lobo gigante era su enorme cabeza y mandíbula. Para determinar cómo el tamaño de la mandíbula de un animal influye en la fuerza de su mordedura, se puede utilizar un medidor especial que calculará la fuerza que puede llegar a tener una mandíbula. Esto es un medidor digital de mordidas. Y el sensor tiene un hueco en medio. Cuando el perro lo muerde, aprieta el hueco y la pantalla indica cuántos kilos de fuerza hay en la mordida. Animan a todos los perros a morder el aparato para medir la fuerza de sus mandíbulas. Rápidamente surge una conexión entre la fuerza de la mordida y el tamaño de la cabeza. Por ejemplo, la cabeza del pastor holandés es solo un poco más grande que la del pastor belga. Sin embargo, su mordedura tiene mucha más fuerza. 195. Son 88 kilos de fuerza. Ahora indica 224, pero ha alcanzado 230. 105 kilos de fuerza. ¿Y en cuanto al mastín? Ahora la del mastín. Vaya, 556. 252 kilogramos. Es increíble, mucho más de lo que esperaba. Las cifras indican que un ligero aumento en el tamaño de la cabeza de un perro puede producir una mordedura de bastante más fuerza. Sin duda alguna, esto era lo que ocurría también con los lobos prehistóricos. Es imposible asignar cifras específicas a la mordida del lobo gigante, pero parece que su enorme cabeza y mandíbulas habrían producido una mordedura mucho más potente que la del lobo gris. Su gran mordida, junto con su robusto estilo de ataque, posiblemente permitía al lobo gigante abatir a presas mucho más grandes. Más grande y más fuerte, el lobo gigante era una especie de lobo gris con esteroides. Un superlobo adaptado a abatir a los animales más gigantescos de la época glacial. Sin embargo, el lobo gigante se extinguiría pronto, mientras que el lobo gris, a pesar de ser más pequeño y débil, sobreviviría. El cazador tenía una nueva amenaza. El depredador tenía un despiadado competidor. Durante más de 100.000 años el lobo gigante se extendió por todo el hemisferio occidental, desde Alaska hasta Florida, e incluso llegó a algunas zonas de Sudamérica. Sin embargo, en la actualidad no hay ningún descendiente directo de este animal. Mientras existió, compitió con el lobo común o gris, su pariente más cercano. Hace 10.000 años, el Canis lupus o lobo gris era prácticamente igual que hoy en día. Sobrevivió a pesar de que el lobo gigante y otros muchos grandes mamíferos se extinguieron. Y no solo logró sobrevivir, sino que sigue siendo uno de los grandes depredadores, un poderoso y despiadado cazador. Lo que permite a los lobos grises ser unos cazadores tan eficaces es su velocidad, su resistencia y su constancia.
No cesan hasta conseguir alimento. Hacen uso de sus atributos cuando se enfrentan a animales hasta 4 veces más grandes que ellos. La mayoría de los lobos grises pueden pesar de 30 a 45 kilos, mientras que un alce, por ejemplo, puede superar los 270. La caza del lobo. Los principios de caza del lobo consisten en lograr cazar sin ser cazado. Las presas son peligrosas y pueden matar a un lobo. Por tanto, los lobos tienen que ser conscientes del peligro que suponen para ellos las presas y evalúan ese riesgo. Con el riesgo de resultar heridos o incluso de morir cazando, los lobos grises se aprovechan de su naturaleza social. Al igual que sus desaparecidos parientes, los lobos gigantes, los lobos comunes utilizan sofisticados comportamientos de grupo para abatir a sus presas. Se podría decir que pasa por 6 fases que empiezan con la búsqueda de la presa y terminan con la caza del animal. Por tanto, empiezan buscando, desplazándose a otros lugares, y cuando encuentran a una manada de presas empiezan a acercarse a ellas. El mayor activo de los lobos es su velocidad y su resistencia. Como manada, pueden resistir tanto como cualquier presa, así que lo que hacen normalmente es hacer correr a sus víctimas. La manada se rompe, los lobos se aproximan y esperan el momento en que las presas se asustan y empiezan a correr. Como es de esperar, el resto de la manada hará lo mismo. Los alces tienden a huir en múltiples direcciones, pero los lobos también avanzan en múltiples direcciones para cazar al individuo más vulnerable. Aquí es cuando podemos ver el ingenio del lobo común. Tiene la habilidad de reconocer al animal más vulnerable, el que está herido, enfermo o simplemente demasiado viejo para correr. Cuando divisa al alce débil, los otros lobos del grupo abandonan su persecución y se unen a la del individuo más débil. Y la persecución de un solo lobo se convierte en la persecución de una docena de lobos para cazar a un único alce. Cada miembro de la manada utiliza su velocidad y resistencia para que la presa siga corriendo. Esta despiadada persecución agota a dicha presa, y es entonces cuando los lobos la rodean. En el momento adecuado, cuando todos los lobos están cerca, el líder intenta dar caza al animal. Intenta abatir al alce para que el resto del grupo le ayude. El arma clave de los lobos son los colmillos que tienen. Su dentadura es fundamental a la hora de cazar. Eso es lo que les permite inmovilizar a su víctima. Los colmillos del lobo son muy pronunciados y están diseñados para sujetar a la presa. Y no es una tarea fácil. Puede significar agarrarse a un alce de 260 kilos retorciéndose. A veces el alce es lo suficientemente fuerte como para hacer imposible la caza, pero los decididos lobos rara vez abandonan. Lo que hacen es apoyarse, socializar, unirse, apiñarse y habrá un momento de excitación. Aúllan, ladran y aúllan como lo están haciendo ahora, y después recuperarán la confianza e iniciarán otro ataque. De nuevo persiguen a la manada en busca de otro individuo vulnerable. Después llevarán a cabo el ataque final. La mordida del lobo líder perforará los músculos de su presa. La herida reducirá la velocidad del animal, y cuando tenga agarrada a su presa, los demás lobos se unirán a la caza. Un animal agarra a la presa y le siguen los demás. La inmovilizan totalmente para que todos los lobos la puedan morder. Después empezará a sangrar y entonces la engullirán. Sorprendentemente, estos habilidosos cazadores no consiguen cazar siempre, lo que significa que casi siempre están buscando la siguiente comida. En cuanto al lobo gigante, su parecido físico con el lobo gris indica que cazaba y comía como su pariente, pero tenía una ventaja. Los músculos del lobo gigante le convertirían en un cazador más fuerte. Cazaba muy rápido, algo que los lobos modernos no hacen. Y en grupos de 30 individuos o más, su ataque debía ser mucho más amenazador.
No creo que haya nada más aterrador para una presa que una manada de lobos inteligentes y bien organizados persiguiéndola a gran velocidad, con una gran resistencia y tras un objetivo cuidadosamente seleccionado. Su fuerte constitución y su enorme mandíbula y dentadura indica que se alimentaba de grandes presas como mamuts o búfalos. Sin embargo, no podemos estar seguros ya que la única prueba de que disponemos son sus fósiles. Pero recientemente se han desarrollado nuevas técnicas que nos pueden decir de qué se alimentaba el lobo gigante hace 12.000 años. Se trata del análisis de isótopos estables que estudia dos peculiaridades de la naturaleza. La primera se debe al hecho de que la mayoría de los herbívoros tienen diferentes dietas de vegetación, y estos tipos diferentes de plantas y entornos tienen firmas isotópicas diferentes. Estas firmas pueden ser detectadas en los tejidos y huesos de los animales herbívoros. La segunda peculiaridad es que cuando los carnívoros engullen a estas presas, estas firmas se transfieren y quedan atrapadas en los huesos de los carnívoros. Analizando la composición química de los huesos de los animales carnívoros, los científicos pueden saber de qué tipo de presa se alimentaba. Eso es lo que los investigadores han hecho con los cientos de lobos gigantes del yacimiento La Brea. Vemos que comían pequeñas cantidades de animales como perezosos y mastodontes. Más o menos la mitad de su dieta era búfalo, la otra mitad caballo. Los resultados revelan que el lobo gigante era un oportunista ya que se alimentaba de lo que iba encontrando. ¿Significa esto que no era cazador, sino un carroñero? Después de todo, los científicos creen que se quedó atrapado en los pozos de alquitrán, intentando aprovecharse de los animales que encontró allí atrapados. La vida de los animales carroñeros es muy dura. Los únicos animales capaces de sobrevivir así son los buitres, y eso es porque tienen una capacidad locomotriz muy eficiente, es decir, pueden sobrevolar grandes distancias y tienen garantizado que encontrarán algún animal muerto en algún momento. Pero el lobo gigante no se podía permitir desperdiciar tanta energía en busca de cadáveres de animales. Era un animal que sabía cazar, así que tendría que hacerlo cuando se viera en la necesidad. El análisis isotópico determinó que mientras el lobo gigante cazaba animales peligrosos como búfalos y caballos, ignoraba presas más fáciles y pequeñas como alces y ciervos. La razón sigue siendo un misterio. Quizás las manadas más grandes necesitaran mayores cantidades de comida. ¿Habría ventajas ocultas en cazar grandes herbívoros? Nadie lo sabe. De cualquier manera, el lobo gigante intentaba cazar las presas más peligrosas que pudiera encontrar, arriesgando así su vida. Hace 10.000 años en la América del Norte prehistórica, los lobos gigantes estaban de caza constantemente. Arriesgaban sus vidas siempre que la manada iniciaba la persecución. Intentando abatir grandes presas como caballos, siempre había algún lobo que acababa herido o incluso muerto. Y eso le sigue ocurriendo hoy en día al lobo común, cada vez que intenta cazar a un búfalo. Los búfalos son animales formidables, pero también muy peligrosos. Y en invierno, cuando hay mucha nieve, los lobos pueden acorralar a los búfalos en aquellas zonas donde les es más difícil defenderse. Pero incluso con un búfalo en apuros, los lobos se cuidan mucho. Estos enfrentamientos pueden durar días. Aislarán a un búfalo en una zona de mucha nieve, y ese búfalo tendrá que luchar hasta morir, y evidentemente, los lobos se lo terminarán comiendo. Estas imágenes muestran una batalla entre una pequeña manada de lobos y un búfalo. Duró 36 horas. Los lobos utilizan su número para provocar continuamente a su presa hasta que ésta acaba agotada. Sin embargo, la fuerza y la sorprendente habilidad del búfalo lo convierten en un peligroso adversario. Creemos que el lobo tiene muchas posibilidades de acabar herido cuando intenta cazar búfalos. A menudo les atacarán con las patas, o si el búfalo es fuerte, les puede lanzar por los aires, o los puede alcanzar con su cornamenta y lanzarlos después por los aires. Muchos lobos acaban muy mal parados tras cazar alces o tras cazar búfalos. El búfalo intenta desesperadamente defenderse de los lobos, pero a pesar de herir a algunos de ellos, la tenacidad de los cánidos vale la pena.
El lobo común o lobo gris se enfrenta a este tipo de peligro cada vez que caza presas grandes. Habría supuesto mucho más peligro para el lobo gigante, ya que éste se enfrentaba a animales más grandes y fuertes que vivirían en manadas más grandes. Lo que hacía era atacar en grupos más grandes. Pero esto era relativamente útil. A pesar de cazar en manadas más grandes, cuando llegaba la hora de atacar, el lobo líder estaba solo. Y literalmente, su vida corría peligro. Los datos de los fósiles reflejan los peligros a los que los lobos se enfrentaban a diario. Los científicos han encontrado miles de huesos rotos de lobos gigantes, y cada uno tiene una historia que contar. Con una pequeña investigación podemos descubrir no solo los peligros a los que los lobos se enfrentaban, sino todo tipo de detalles de la vida en la manada. Esto es un ejemplo de una herida bastante grave con la que el animal vivió un tiempo. Este es el cúbito y el radio estaría más o menos aquí. Esto es un cúbito normal y el radio sería un hueso separado. Y parece que lo que le pasó a este animal es que recibió una patada o algo así y acabó gravemente herido, ya que se fracturó uno o los dos huesos de la pata delantera. Y los dos huesos se le terminaron fusionando, lo que sería bastante doloroso a la hora de moverse. Una fractura así, posiblemente fruto del ataque de una de sus presas, le habría dejado cojo de por vida. Incapaz de cazar con el resto de la manada, sobreviviría alimentándose de las sobras de animales muertos. El hecho de que este lobo viviera unos años más demuestra su dureza. Y algo más. Es la primera indicación de un sorprendente comportamiento social del lobo gigante. A diferencia de los lobos grises modernos, puede que las manadas de lobos gigantes cuidaran de sus miembros. Quizás en este cráneo de lobo gigante también haya signos de este comportamiento tan peculiar. Este cráneo sufrió algún tipo de traumatismo grave. Su aspecto es muy diferente a uno normal. Por lo general, el cráneo de un lobo es suave y simétrico, y las cuencas de los ojos son redondas. Vamos a comparar uno normal con el del lobo lesionado. Es posible que este lobo fuera pisoteado por un caballo o por un búfalo. El golpe le aplastaría el cráneo, le dislocaría el ojo y le causaría graves daños cerebrales. Pero sorprendentemente no fueron estas lesiones las que causaron la muerte al animal. El crecimiento óseo sobre las heridas indica que este lobo sobrevivió por lo menos 5 meses más. Además, este cráneo fue encontrado en los pozos de alquitrán con otros huesos que habrían sufrido lesiones igual de graves. Lo cual sugiere que los lobos no murieron como consecuencia de las heridas, sino por quedar atrapados en el alquitrán mientras cazaban. Las lesiones, a pesar de no ser mortales, eran demasiado graves para que este lobo hubiera podido sobrevivir solo. Según muchos expertos, es una prueba más no solo de que los lobos vivían en manadas, sino de que se cuidaban entre sí. Sin embargo, las cicatrices de este mismo cráneo muestran que la vida en manada no era totalmente corporativa. De hecho, era dura y cruel. Tenemos marcas de mordiscos. Aquí hay uno. No sé si se podrá ver. Está por aquí. Y hay otro que se corresponde con él aquí. Se trataría de una mordida desde esta zona. Es muy posible que esta mordedura sea un signo de una agresión de otro lobo gigante de su manada. Hemos encontrado muchas marcas de mordeduras de lobos gigantes en los restos de otros lobos gigantes en el rancho La Brea. Estas marcas reflejan un comportamiento que es bastante frecuente en los lobos comunes actuales. A menudo tienen una estricta jerarquía en sus manadas. El macho y la hembra más fieros y fuertes son los líderes del clan. Se conocen como macho y hembra alfa. Una lucha constante por el predominio puede llevar a batallas atroces e incluso mortales. Se puede ver cuando cazan, cuando toman posiciones según su orden jerárquico. Se hacen valer aullando y mordiendo. Este mismo comportamiento se refleja en el cráneo de este lobo gigante. Puede que sea la prueba que demuestre no solo la violencia en la manada, sino que su vida no era tan diferente a la de los lobos modernos. Las diferencias entre el lobo gigante y el lobo común se reducen aún más cuando analizamos los huesos que faltan de la colección encontrada en los pozos de alquitrán.
Según los investigadores, los lobos gigantes se encontraban cazando en manada cuando quedaron atrapados en el alquitrán. De ser esto cierto, se habrían encontrado restos de crías de lobo con los de los adultos, es decir, tendría que haber habido un número considerable de fósiles de lobeznos junto con los de los lobos adultos. Sin embargo, solo hay unos cuantos huesos de crías entre los miles de adultos encontrados. Los investigadores creen que la falta de huesos jóvenes de lobos gigantes refleja el comportamiento territorial del lobo gris. Los primeros 6 meses de vida de un lobo gris transcurren en una zona protegida. Los adultos de la manada llevarán alimento a la cría allí hasta que se pueda valer por sí misma. Yo creo que los lobos gigantes también cuidaban de sus crías y no se los llevaban a cazar ni a buscar presas hasta que tenían por lo menos 6 meses. Por tanto, es probable que el comportamiento en manada del lobo gigante fuera parecido al del lobo común o gris. Y el paralelismo entre las dos especies también se da en uno de los fundamentos de la vida del depredador: la amenaza de los otros depredadores. En el mundo de los animales carnívoros, la competencia por las presas es atroz, pero cuando la presa es cazada comienza otra batalla igual de intensa por obtener su cadáver. Robar el cadáver a otro carnívoro es una de las formas de competición entre los grandes carnívoros. Es algo que aún se puede ver en los depredadores de África. Y ha sido un hecho de la vida de los depredadores durante siglos. Un depredador debe aprender a proteger a su presa de los carroñeros si no quiere morir. Para el lobo gris actual, el peor rival es el oso pardo. En Yellowstone, los osos pardos siempre consiguen usurpar los cadáveres de animales a los lobos. Y los lobos no oponen demasiada resistencia. Sencillamente dejan que los osos les quiten a sus presas sin vida. Sin embargo, el tamaño del oso no es la razón principal. Los osos tienen sus estrategias. Saben que los lobos pueden ser muy peligrosos y consiguen rodearle. Por eso, cuando un oso se acerca a una manada de lobos que acaba de cazar una presa, sabe que estos van a intentar enfrentarse a él para ahuyentarle. Se produce una especie de tumulto en el que el oso se coloca de espaldas al cadáver de la presa. Y con la presa a sus espaldas, el oso tendrá a los lobos de frente e intentará atacar en todo momento a los lobos. Con el tiempo, el éxito del oso pardo le ha hecho aprender. A menudo espera a que los lobos cacen a la presa para apoderarse de ella. Y es posible que lo mismo ocurriera con el lobo gigante cuando se enfrentaba a aterradores depredadores como el oso de cara corta y el felino dientes de sable. Libraba una lucha constante para encontrar suficiente comida que mantuviera viva a la manada. Y casi siempre intentaría evitar a sus grandes competidores. Lo más probable es que pasara lo que pasa en la película Operación Dragón, cuando Bruce Lee dice: es el arte de luchar sin luchar. Eso era exactamente lo que hacían ellos. Intentaban competir por las mismas presas, pero no se enfrentaban directamente al felino dientes de sable ni al oso de cara corta. Competían sin competir. Pero en ocasiones el lobo gigante se veía obligado a enfrentarse a sus grandes rivales. Por desgracia para el lobo, las reglas de la naturaleza favorecen a las especies más grandes. En encuentros individuales, el oso de cara corta o el felino dientes de sable habría aplastado al lobo. Eso hacía la vida del lobo gigante extremadamente difícil. Los grandes depredadores de la Edad de Hielo le acechaban en cada cacería y le amenazaban con dejarle morir de hambre. Durante miles de años en la América del Norte prehistórica, el lobo gigante arriesgaba la vida cazando animales mucho más grandes que él. Sin embargo, no era el único. Los más poderosos carnívoros de la época luchaban por las mismas presas. El oso de cara corta superaba los 3 metros erguido. Era uno de los carnívoros más aterradores de la época glacial, y se podía enfrentar a la manada más grande de lobos gigantes sin ningún problema. A pesar de las agresivas tácticas de los lobos, el oso habría sido un oponente casi imposible de derribar.
Por suerte, la población del oso de cara corta era pequeña, y estos encontronazos no habrían sido muy frecuentes. Sin embargo, lo que sí ocurría era que los conflictos por comida y territorio enfrentaban a los lobos con depredadores más comunes como el felino dientes de sable. El felino dientes de sable era un depredador formidable que podía alcanzar hasta los 270 kilos de peso. Era rápido, fuerte, y sus enormes colmillos le convertían en un adversario muy peligroso. Individualmente, el lobo gigante no era rival para el felino dientes de sable. Probablemente se habría dado la vuelta antes de enfrentarse a él. Pero como miembro de la manada se le exigía luchar para proteger a su manada. Superior en número, el grupo habría rodeado al solitario felino y le habría acosado sin cesar por todos los frentes. Actuarían en conjunto y de una forma muy amenazadora. Un solo felino dientes de sable no puede mirar a varios lugares a la vez. Así que aunque fueran animales más pequeños que él, al ser muchos más puede que hubiera enfrentamientos atroces entre ellos. El felino terminaría yéndose a buscar presas en otra parte. Una y otra vez, el gran tamaño de las manadas transformaba al lobo gigante vulnerable y depredador individual en un pavoroso oponente. Y estas grandes manadas tenían otra ventaja sobre sus competidores. Podían devorar a sus presas rápidamente. Algo muy importante para sobrevivir en el peligroso mundo de los carnívoros de la Edad de Hielo. Les podían robar sus presas, así que las engullían rápidamente. Eso era algo muy importante. Por eso les venía muy bien cazar en grupos tan grandes. Así tardaban menos en engullir a su víctima. Cada lobo utilizaba sus enormes mandíbulas y sus colmillos para arrancar a sus presas grandes trozos de carne. Los dientes posteriores estaban adaptados para rasgar, no para masticar, así que engullían a su presa prácticamente sin masticarla. Es increíble lo poco que masticaban. Arrancaban la carne con los incisivos, tiraban de ella con los músculos de la mandíbula y se la tragaban sin más. Puede que la masticaran algo, pero casi nada. Engullendo prácticamente sin masticar, la manada terminaba pronto a su presa. Convertían a un enorme búfalo en un montón de huesos en cuestión de minutos para evitar que otro depredador pudiera llegar y robárselo. Esta era otra de las habilidades fundamentales que el lobo gigante desarrolló para sobrevivir entre las grandes bestias de la época glacial. Se convirtió en un robusto e implacable cazador con el tamaño y la fuerza suficientes para abatir a enormes presas como los búfalos. Aprendió a trabajar en grandes manadas para poder con los grandes depredadores. Como resultado, el lobo gigante se extendió por América del Norte y dominó a otras especies como a su pariente, el lobo gris. Entonces, ¿por qué después de más de 100.000 años de éxitos desapareció repentinamente de la faz de la Tierra? ¿Y por qué sobrevivió el lobo gris siendo más pequeño? Esto se ha discutido desde hace décadas. La teoría de la extinción es un deporte de competición entre los paleontólogos, y la Edad de Hielo es una especie de Juegos Olímpicos para nosotros. La teoría más conocida se centra en un cambio climático radical. Culpa a los glaciares que hubo en América del Norte durante más de 1 millón de años. Los expertos sospechan que durante estos periodos de glaciación las temperaturas en Florida nunca superaron los 40 grados, y el paisaje del sur de California se asemejaría a los bosques y praderas del noroeste del Pacífico. Pero hace alrededor de unos 18.000 años desapareció el último glaciar. Los lobos gigantes fueron testigos del cambio climático. Las temperaturas aumentaron y, a diferencia de periodos de glaciación anteriores, no consiguieron adaptarse a este. Es una de las singularidades del Pleistoceno. Lo que ocurre en este momento es que los animales no consiguen adaptarse a los nuevos cambios climáticos. De hecho, los cambios climáticos provocaron la extinción de muchas especies que habían sobrevivido a cambios climáticos drásticos en el pasado. ¿Por qué estos grandes herbívoros y carnívoros como el lobo gigante consiguieron sobrevivir a los cambios climáticos del Pleistoceno y de repente se extinguieron a finales de la Edad de Hielo?
Quizás el cambio climático de finales de la Edad de Hielo fue mucho más abrupto y puede que eso jugara un papel clave en la reestructuración del sistema. Una teoría relativamente reciente afirma que la razón de este abrupto cambio fue la explosión de un cometa sobre América del Norte. Dicha explosión tendría lugar hace 10.000 años y desencadenaría una serie de extinciones catastróficas. Los datos de los fósiles podrían confirmar este repentino cambio. Se han encontrado miles de dientes de lobos gigantes en los pozos de alquitrán del yacimiento La Brea. Estos dientes son más grandes que los del lobo gris, lo que significa que es probable que el lobo gigante se adaptara a comer huesos. Cuando escaseara la comida, engullirían de forma natural huesos para poder sobrevivir. Y cuantos más comían, más posibilidades tenían de rompérselos. El tipo de huesos que comían estos lobos gigantes eran huesos de vacas, unos huesos muy grandes, y se necesita mucha fuerza para partir ese tipo de huesos, así que es posible que parte de su dentadura sufriera algunas fracturas. No es difícil encontrar dientes rotos, ya que en el yacimiento La Brea hay cientos de ellos. Estos sugieren que los lobos se alimentarían de huesos. Sin embargo, eso no arroja mucha luz sobre el episodio de la extinción, hasta que analizamos una época muy reveladora. Ciertos análisis exhaustivos indican que hace 15.000 años los lobos se rompían los dientes mucho más que 3.000 años después. Esto es algo sorprendente. Si el cambio climático produjo la extinción de las presas del lobo gigante, debería haber más dientes rotos a medida que pasa el tiempo. Pero los resultados dicen justo lo contrario, que las presas abundaron hasta el final. Los investigadores se han valido de las pruebas isotópicas para verificar estos descubrimientos. Analizamos los restos de unos cuantos lobos gigantes de diferentes periodos del yacimiento La Brea para determinar la dieta de cada uno, y lo cierto es que no eran muy diferentes entre ellos. Parece que la población de lobos gigantes hacía más o menos lo mismo y se alimentaban más o menos de lo mismo durante el periodo de 30.000 años que estudiamos. Estos resultados confirman la idea de que la desaparición del lobo gigante no fue gradual, sino repentina. Las pruebas más recientes parecen indicar, por la época de extinción de varios miembros de esta megafauna, que ocurrió bastante rápidamente. Puede que en cuestión de cientos de años, quizá en 1000 años. 1000 años es un periodo corto para que ocurra una extinción catastrófica, por lo que no se puede justificar solamente con un cambio climático. Algo más debió contribuir a la extinción. ¿Sería un cometa o sería culpa del hombre? Para gran parte de la megafauna del Pleistoceno, el principio del fin comenzó hace 10.000 años. La gélida tundra desaparecía rápido del paisaje. El lobo gigante se enfrentaba como podía a otro cambio climático y a un depredador muy peligroso que acababa de llegar. Creo que el cambio climático jugó el papel más importante en la reestructuración del ecosistema al final de la época glacial. Pero es innegable que los humanos también tuvieron un gran impacto. El hombre había llegado atravesando el estrecho de Bering, y cuanto más se acercaba, más cerca estaba el fin del lobo gigante. Puede que el hombre acelerara su extinción. Si se analizan los últimos 100.000 años en esta zona de América del Norte, las dos grandes amenazas para estos depredadores son el hielo y el hombre. Ambas cosas tuvieron un gran impacto en la Tierra. Los hombres no solo trajeron la punta Clovis, el fuego y sus grandes cerebros, sino muchas más cosas. Se cree que el hombre empezó a cazar de forma excesiva grandes presas, reduciendo las fuentes alimenticias de los grandes carnívoros. Pero el daño pudo no haber terminado ahí. Una nueva y controvertida teoría sugiere que el hombre pudo haber introducido enfermedades mortales en su entorno. Los hombres llegan y traen muchas cosas más con ellos. Las enfermedades, infecciones y microorganismos afectan todo lo que tocan. Y creo que esa fue la causa de la desaparición de la mayoría de las grandes especies.
Es posible que los hombres acabaran con gran parte de la megafauna. Hay que añadir a eso el cambio climático y que todo un ecosistema se viera obligado a adaptarse a ello. Si hubiera ocurrido lentamente, puede que gran parte de la megafauna hubiera sobrevivido, pero la agitación ecológica magnificó los defectos de todas las criaturas vivientes. Durante estos últimos años, el lobo gigante luchó contra su extinción. La atroz competencia de otros grandes carnívoros estaba empeorando, ya que había muchos enfrentamientos por las pocas presas que quedaban. Pero su pariente, el pequeño lobo gris, se adaptó a la situación. Puede que el coyote nos dé alguna pista sobre cómo lo hizo. El coyote, un pequeño depredador cánido, estuvo a la sombra del lobo durante siglos. Pero a principios del siglo XX, el hombre casi acaba con los lobos en la zona de Yellowstone. Y el número de coyotes se disparó. Rápidamente su número fue suficiente para dominar la zona, obligando a los pocos lobos que quedaban a huir. En 1990 se volvió a reintroducir al lobo en esta zona y arrebató al coyote su título de mayor depredador. Los coyotes saben estar en segundo plano. Son capaces de adaptarse a la presencia de los lobos, utilizando sus zonas cuando los lobos no están en ellas. Evitar a los lobos les ha permitido acostumbrarse a su presencia y vivir con ellos. El coyote cazaba animales demasiado pequeños para el lobo o robaba presas que los grandes depredadores abandonaban. Puede que el lobo gris tuviera el papel del coyote con el lobo gigante hace 10.000 años. Durante casi 100.000 años se encontraron lobos grises en muchas de las zonas donde también se encontraron lobos gigantes, pero había muchos menos lobos grises, 1 por cada 10 lobos gigantes. El lobo gris era el desvalido. Posiblemente se mantenía alejado de las manadas de lobos gigantes y se centraba en presas más pequeñas. Como resultado, el lobo gris se convirtió en un cazador más versátil y ágil. Son muy flexibles en su comportamiento, y eso es totalmente esencial para sobrevivir. Así se explica también que se extendieran por un territorio tan amplio. La flexibilidad del lobo gris se puede ver actualmente. Son capaces de cazar grandes presas como búfalos y también pueden cazar presas pequeñas como conejos y ratones. Han ampliado su dieta y comen hasta pescado. Se han convertido en uno de los grandes depredadores de América del Norte. En cuanto al lobo gigante, parece que el tamaño no lo es todo. Al contrario de lo que los hombres pensamos, los animales más grandes no siempre son los mejores, ya que a menudo hay más ventajas evolutivas en los más pequeños. Cuanto más pequeños son, más flexibles son en cuanto a lo que pueden hacer en su entorno. La flexibilidad del lobo gris le permitió adoptar diferentes comportamientos de caza. Pero el lobo gigante durante los 100.000 años anteriores creó grandes manadas y cazó solo presas grandes. Y cuando los rápidos cambios medioambientales le exigieron modificar su estilo de vida, no pudo hacerlo. Hace alrededor de 10.000 años, el lobo gigante junto con casi toda la megafauna del Pleistoceno desapareció del paisaje. Por eso creo que se extinguieron, porque estaban especializados en grandes presas y al parecer estas grandes presas desaparecieron debido a los hombres y al cambio climático. Se enfrentó a grandes carnívoros que ya han desaparecido de la faz de la Tierra. Sin embargo, lo que hizo triunfar al lobo gigante terminó convirtiéndose en su perdición. La gran fuerza, el enorme apetito y su instinto asesino le permitieron enfrentarse a las presas más peligrosas del mundo, pero también le impidieron adaptarse para sobrevivir. Una lección que todas las especies ignoran en situaciones de peligro.